Tenemos la obligación de fichar uno de estos dos. Para mí está complicado porque, bueno, tenemos un jugador de 25 años con mucha experiencia, números impresionantes. La otra opción es el señor Darwin Núñez, que, bueno, está un poco más joven, el uruguayo. Claro que sí, ha funcionado al menos en el FIFA. En este FIFA 22 ha funcionado perfecto, muchachos. Manchester United sabemos que pasa por un muy mal momento. Sexta posición en la tabla de la liga. Creo que le queda solo una fecha en el momento en el que estoy grabando el video. Creo que ya van en la fecha número 37. Le queda una sola y por desgracia creo que no va a estar ni en Europa League ni mucho menos en Champions. La buena noticia es que a partir de la próxima temporada se va a hacer cargo de este club el señor Erik ten Hag. Y hoy vamos a hacer un reconstruyendo que hace mucho que no lo hacemos con este Manchester United del señor Erik ten Hag. Para hacer este video, muchachos, me he inspirado en un video del canal que sigo, bueno, un canal que sigo, que se los recomiendo muchísimo, que saben mucho de fútbol, es el canal Post United. Ellos ahí, por su gran experiencia y por lo que saben de fútbol, son personas expertas en este tema, se toman la libertad de hacer fichajes y hacer ventas de varios clubes y este no iba a ser la excepción, teniendo en cuenta que el señor Rangnick pues no consiguió lo que se esperaba y pues que ahora llega el señor Erik ten Hag. A partir de la próxima temporada ya fue nombrado. No sabemos cuánto pueda durar su contrato, pero al menos en este episodio vamos a darle un contrato de 4 años y veremos si es capaz de conseguir la Champions o si es capaz, bueno, miremos qué es lo que se puede hacer realmente. La idea es conseguir la Champions y ser los mejores de Inglaterra, teniendo en cuenta la posible alineación que va a utilizar este señor y los posibles fichajes, ventas y compras de los jugadores que se cree este señor va a utilizar y va a vender, como dije. Chicos, en base a lo que ellos hablan, porque son personas, ya dije, que saben bastante de fútbol, yo no me tomo la libertad de tomar esas decisiones, valga la redundancia, porque son muy fuertes, son muy difíciles y son decisiones delicadas teniendo en cuenta que esto es un gran club. Eso significa que si este proyecto no funciona, es culpa de Post United. Mentiras, es broma. Yo creo que lo correcto es iniciar a partir de la temporada, de la segunda temporada, de la 22-23, dado que la 21-22 básicamente ya terminó y esa no nos interesa. Vamos, o estoy de hecho, finalizando lo que sería la primera temporada y de esta manera mirar los fichajes, mirar todo lo que necesitamos hacer para este reconstruyendo, qué jugadores vender y qué jugadores comprar. Sin más, vamos a ver la plantilla, que no hay mucho que ver porque ya la conocemos de sobra, pero sí vamos a ver qué jugadores podrían llegar. Poderoso like, suscríbanse si quieren más contenido como este, vayan al comentario fijado y a las tarjetas, que ahí van a encontrar mucho contenido que sé que les va a encantar, muchachos. También déjenme ahí un equipo para reconstruir o un jugador, la carrera de algún jugador que les guste. Bien, estamos en junio de 2022 y como podemos ver aquí, al menos aquí, el Manchester United está, bueno, fue campeón, pero bueno, esto no aplica. Ignoren esto, chicos. De hecho, ¿quién sería el goleador? Wow, el bicho quedó en el cuarto lugar. Veamos los jugadores que posiblemente, según Post United, podrían salir. Uno de ellos podría ser Rashford. Cristiano Ronaldo también se dice mucho que sale. Yo no estaría muy de acuerdo, aunque los señores de Post United dicen que Rashford se quede. Yo también estaría de acuerdo, pero también hay un rumor muy grande de que este señor quiere salir del club. Cosa parecida también con Fred por ahí. De pronto quizás Wan-Bissaka podría salir también y quedarse Dalot. En fin, hay otro fichaje por ahí. Cavani podría salir. Matic también está de salida. Telle se quedaría. Mata creo que termina temporada. Y este señor Jones también podría salir junto con Bailey. Aunque Bailey, pues hombre, es un gran defensa, pero ellos dicen que podría salir, entonces vamos a darle salida. Ahora veamos jugadores que podrían llegar, muchachos. Jugadores que interesarían al señor ten Hag y jugadores que, bueno, le vendrían bastante bien al club, ¿no? La salida de Cristiano Ronaldo podría darle espacio a Núñez, a Richarlison, también podría darle un espacio a la salida de Rashford, a Anthony, sería interesante la cosa. Paulo Dybala se dicen que podría llegar, hombre, yo no estoy muy seguro, lo mismo que Nkunku, aunque ya el Leipzig acaba de anunciar que no dejarán ir a Nkunku de ninguna manera. Por otro lado, Frankie de Jong se dice que el Barça lo quiere vender, él quiere quedarse, también, bueno, en fin, hay muchos rumores, todo esto es en base a rumores. Declan Rice podría ser una muy buena opción para el medio campo, a mí me encanta Declan Rice, tendríamos que decidir entre estos dos. Por otro lado también está Phillips, pero dicen que Declan Rice es bastante costoso, de hecho sí lo es. Por ahí en la defensa, si tenemos salidas, tendríamos dos opciones, podría ser el señor Lisandro Martínez y este señor Jorriet Timber, que nos serviría como el central y como lateral derecho. Por última opción sería la salida de Wan-Bissaka, le daría el espacio perfecto al señor Pedro Porro, que bueno, sería una muy buena opción, aunque estos dos señores los conoce muy bien el nuevo DT junto con el señor Frankie de Jong, son muy conocidos también junto con
el señor Anthony, muy conocidos por el señor Ten Hag. Veamos, finalicemos esto y vamos a la segunda temporada, que es donde realmente empieza lo bueno. Está avanzando este mercado de fichajes y no sé qué decisión, tenemos la decisión más bien de fichar alguno de estos dos. Tenemos la obligación de fichar uno de estos dos. Para mí está complicado porque, bueno, tenemos un jugador de 25 años con mucha experiencia, números impresionantes por aquí y un valor de entre 59 a 80 millones. Bueno, 25 años. La otra opción es el señor Darwin Núñez, que, bueno, está un poco más joven, el uruguayo, 42.6 millones a 61, bueno, más barato. Hombre, no sé por el tema de experiencia, ¿no? Porque pues este es más costoso, pero pues estaría más potente. Pero aquí tenemos jugador a largo plazo. No sé qué hacer, muchachos. Es una decisión complicadísima. Pero bueno, yo creo que hay que hacerlo. Hay que tomar alguna. Entonces me voy por este señor a ver qué pasa. Este señor sí o sí lo debo traer. Veamos qué pasa. Finaliza el mercado de fichajes. Por fin, muchachos, complicados. Fichajes muy complejos, pero que vamos a ver justo ahora. Porque la verdad estuvieron difíciles. Ahí está, Wan-Bissaka por 60 millones. Tenemos que Martial también estaba, bueno, no está en este proyecto. Sale por 47 millones. Cristiano Ronaldo por 50. Fred también ha sido vendido por 33. Algunas decisiones las he tomado por mí mismo. La de Fred fue por mí mismo, ¿no? Diallo, bueno, en préstamo. Por aquí tenemos que Bailey también estaba en salida, 12.4 millones. Lingard también. He traído a Declan Rice, me he decantado por este. Creo que es mucho mejor. No sé, es de lo que más, aunque se dice que tal vez el United no lo fiche. Esta fue una decisión mía, porque es posible que, bueno, su costo, evidentemente, su costo es bastante alto. Hemos traído también a Frankie de Jong, perfecto, ya lo habíamos visto, 190 millones. Y hemos tomado la decisión en el medio campo, como defensa central o como zaguero central, al señor Jurrien Timber, porque, bueno, el señor Martínez también es un viejo conocido tal vez para nuestro DT, pero creo que me quedaré con este chico porque tiene 21 años y me salía un poco más económico de cara al futuro. El holandés creo que pueda tener mejor afinidad con el DT, ¿no? Por último, este señor Porro acaba de llegar al club, se lo arrebatamos a Guardiola por 57 millones, creo que de cara al futuro va perfecto tras la salida del señor Wan-Bissaka. Préstamos más préstamos, ojo chicos con el fichaje bomba, porque entre Richarlison y Darwin Núñez, definitivamente la sorpresa es el señor Darwin. Creo que sí, yo creo que es la más inteligente, va a ser nuestro 9. No sé si deba vender entonces, ahora que tenemos un uruguayo aquí, al señor Cavani, pues para que le ayude uno que otro partido, y este señor va a tener la titularidad absoluta, muchachos. Jones también ha sido vendido y hemos prestado a Pelestri, otro uruguayo que de cara al futuro nos viene bastante bien, chicos. Ahora sí, veamos cómo quedaría esta plantilla. Tenemos una 4-3-3, aunque se dice que él puede jugar con una 4-2-3-1, así como esta o esta que está aquí amplio, pero yo me voy a tomar la libertad de jugar de esta manera porque me gusta tener a Rashford un poco más abierto junto con Jadon Sancho, que continúa como nosotros y como titular. Este señor no, bueno, va a salir, tal vez salga, tal vez no estoy muy seguro, pero bueno, se dicen que él es el que quiere irse, ¿no? También, ¿no? Pues veamos qué sucede. Vamos a dejarlo esta temporada, chicos. Ahí está, esta ha sido la alineación titular: Frankie de Jong, veamos si podemos Declan Rice también titular, Varane, Maguire. Aquí tenemos de recambio a Timber, que no vamos a hacer más fichajes. Yo creo que estos van a ser los únicos fichajes. No sé si más adelante llega una buena propuesta por Rashford, lo cambiamos más bien y traemos a Anthony de cara al futuro. Ya veremos. Vamos al final de la temporada. ¿Estamos en Champions? Claro que sí. Estamos en el grupo C para esta Champions. Vamos con el Sevilla, el Marsella y el Galatasaray. Chicos, les anuncio que con el Galatasaray tengo una idea que sé que les va a gustar, pero eso será más adelante. Iremos a los octavos, ¿no? Para evitar esta fase de grupos si es que pasamos. Bien, logramos avanzar en la fase de grupos de segundas, pero logramos avanzar y vamos en estos octavos a enfrentar al Leipzig. Estamos en Old Trafford, veamos qué pasa. Chicos, antes de ir a los octavos de final, quiero que vean el negocio que hicimos. Hemos vendido a el señor Martial, al señor Rashford. Martial también ha sido vendido, pero Rashford por 116 millones a, increíble, ¿no? Al Aston Villa. Y hemos traído al señor Anthony, como pueden ver, 85 de media, 103 millones. Creo que nos ganamos 14 vendiendo al señor Rashford. Este chico, pues bueno, es de los grandes del juego, tiene gran potencial y va como extremo derecho, ¿no? Va como titular, evidentemente. La plantilla obvia ha quedado de esta manera. Déjenme de una vez cambio aquí, hago este cambio, por Dios, porque el Lindelof, este señor está amonestado, y dejemos aquí a Twan Seven, sí. Ahí está, Van de Beek, de suplente,
suplente, todavía no es titular. Y vamos con, déjenme mostrarles cómo quedaron los octavos de final, cómo pasamos más bien la fase de grupos. La pasamos en el segundo lugar, no nos fue tan bien. Ahora vamos contra Leipzig, que nos visita en Old Trafford, y esto es por octavos de final. Ganamos 3-1, perfecto. Partido de vuelta, veamos, yo creo que podemos sacar esto adelante. Creo que vamos, claro que sí, vamos a cuartos. Cuartos de final que deberían no ser tan complicados, porque vamos contra la Lazio, bueno, con todo el respeto del mundo. Wow. Ay, no puede ser, por Dios. No puedo creer, muchachos. Vamos con el partido de vuelta, lo sacamos adelante. Wow. Por poco, pero en los penaltis igual caímos. Eliminados de Champions en cuartos de final. La verdad es que este proyecto ahora, bueno, este modo empieza a tornarse un poco más realista, como pueden ver. Cuarto lugar, aún así seguimos en Champions, no nos fue nada bien, pero hombre, le tengo fe a esta plantilla. Recuerden, hay muchos que se están adaptando y que para la próxima temporada las cosas pueden mejorar. Aquí perdimos la Community, caímos en cuartos de final por Champions. En el goleo tenemos en el segundo lugar a Fernández, no está nada mal. Veamos en las asistencias también a Fernández en el segundo lugar. Muy bien, Núñez por allá en el séptimo lugar. ¿Y dónde quedó en el goleo Núñez? Por Dios. Sancho en el lugar número 13. Vaya. Bueno, veamos las estadísticas, cómo van creciendo los jugadores recién llegados. Vamos a verlas muy rápido. Ahí, como pueden ver, Fernández, 2 unidades de crecimiento, fue el goleador con 30 goles, 7.3 de promedio, bastante bien. Sancho también tuvo 3 unidades de crecimiento. Frankie de Jong también va creciendo ahí bastante bien. 4 unidades para Darwin Núñez, va muy bien, perdón. Van de Beek lo tenemos aquí con 2 unidades de crecimiento, que tuvo una actuación interesante, 22 partidos, fue suplente, pero recuerden que este señor ha dicho que Van de Beek tiene o va a tener mucho protagonismo en su proyecto, ¿no? Cavani al final no se ha logrado vender y lo he dejado porque no he tenido un recambio para Núñez, ¿no? 25 partidos se jugó, no le fue nada mal, 5 goles para el uruguayo. Declan Rice creció solo una unidad, qué curioso, y jugó bastantes partidos. Porro creció 3, interesante. Maguire incluso creció más con 2 unidades. McTominay creció solo una unidad, pero fue suplente, a tener en cuenta eso. Shortire creció 3 unidades. Anthony alcanzó a crecer 2 y jugó 23 partidos a partir de la mitad de la temporada. Elanga, bueno, estos chicos allá creciendo. Este Elanga me interesa, necesito un delantero centro, convertir alguno de estos a delantero centro, porque este chico está muy pequeñito todavía para ponerlo, que nos ayude en la titularidad de vez en cuando, ¿no? Garner, ahí estaban creciendo bastante bien. Levitt, todos los chicos en préstamos. El futuro, me gustaría hacer un episodio con solo este futuro de este equipo, ¿no? Unos chicos interesantes que hay por ahí. Bueno, este no es futuro, ¿no? Este ya es pasado. Twan Seven, hay 3 unidades, no jugó sino 3 partidos. Henderson se mantuvo sin partidos. Lair, Mengi también, o Mengi más bien, Fish, todos estos chicos que no han sido prestados aún. Lindelof creció una unidad. Telles, claro, creció también una unidad. Y el señor Timbar, una de las grandes promesas. Jorian Timbar, 3 unidades de crecimiento. Luke Shaw con una unidad. Varane también solo una unidad, estuvo por ahí lesionado, ya lo vieron, ¿no? Y De Gea creció 2 unidades, uno de los porteros que, hombre, yo creo que se quedará en este Manchester United. Bueno, iríamos a lo que sería tal vez la tercera temporada, pero de nuestro episodio podríamos decir que la segunda, porque la primera básicamente no cuenta, ¿no? Vamos allá a ver qué sucede. Seguimos en Champions, intentemos, bueno, conseguir la gloria. Ha finalizado el mercado de fichajes, he ido directamente a Champions. Como podemos ver, estamos en el grupo B, vamos con el Inter, el Sporting y ese Team. ¿Qué es eso? Por Dios, Team Name. Bueno, no tengo idea, chicos. Esto es porque utilizo mods y a veces quedan cosas extrañas. No sé si pueden ver de fondo. Vamos a octavos de final, veamos si avanzamos en este grupo B, que creo que podríamos hacer. Viajamos directamente a los octavos de final, en los cuales nos hemos encontrado al equipo alemán, el Leverkusen, y empatamos de visita. Bueno, esto debería ser victoria, pero bueno, en fin, veamos. Partidillo de vuelta, chicos. Estamos ahora en Old Trafford. ¿Vamos a avanzar? Claro que sí, avanzamos a cuartos. Muy bien, cuartos de final de visita en el Wanda Metropolitano, chicos. 2-1, ¡qué loco! Partido de vuelta en Old Trafford, muchachos. Está así, maravilloso, maravilloso. Por fin tenemos al United disputando semifinales de Champions. Se mide entre el equipo parisino y lo derrota en Old Trafford 2-1. Estamos a nada de ser finalistas, por Dios. Estamos solo a 90 minutos y qué loco, 4-2 en el global. Anotaciones de Fernández, que no me ha gustado mucho el rendimiento de Fernández como MC. Yo creo que es mejor dejarlo como MCO, un jugador más ofensivo, porque no sé, en esa posición no crece lo suficiente, o al menos eso veo. Maravilloso, muchachos. Funciona este proyecto Ten Hag. Claro que sí, ha funcionado al menos en el FIFA. En este FIFA 22 ha funcionado perfecto.
Perfecto, muchachos. Estamos 6 puntos por encima del City, bastante bien. Obviamente primer lugar, ¿no? Maravilloso. Uno de los objetivos ha sido conseguido en este instante. Bueno, otro objetivo, Carabao Cup, perfecto. Y bueno, yo creo que si ganamos esto, aquí terminaría el episodio. Otra de las cosas interesantes o a tener muy en cuenta, chicos, es el goleo. Y evidentemente se queda en el Manchester United gracias a un uruguayo que la está rompiendo. 23 goles, 36 partidos. Primer lugar para Darwin Núñez, goleador máximo de la Premier League. En el lugar número 12, Fernández y Anthony por allá en el lugar número 14. Asistencias, bueno, no nos fue tan bien, pero De Jong y Núñez, los mejores asistentes de nuestro club. De Gea no le fue tan bien, pero ahí va con sus 33 o 34 años. Perfecto. Por Champions, el goleador fue Mbappé, que ya definitivamente creo que lo veremos en el Madrid. Asistencias, Neymar. Se viene un episodio interesantísimo con Neymar más adelante en el canal. A ver, en el goleo tenemos a Darwin, el mejor, evidentemente, 7.7, qué locura, 4 unidades de crecimiento brutal. Por aquí también tenemos a Bruno Fernández, que como dije, creo que es mejor dejarlo de MCO realmente, ¿no? Este proyecto lo tuvimos en MC, pero bueno, es un tema del técnico, ¿no? La alineación del técnico, ya veremos cómo lo pone en la vida real. Este señor Anthony creció 3 unidades, maravilloso. Jadon Sancho también ha crecido 1 unidad, bueno, no mucho, pero ahí va, de todas maneras está en su máximo esplendor. Este señor también creció 1 unidad, vaya, qué loco, interesante. Y por aquí tenemos a Elanga, una de las grandes promesas de el sueco, de este Manchester United, con 1 unidad de crecimiento bastante bien. Pedro Porro también bastante bien con 3 unidades, 24 añitos, 6.7 de promedio. Edinson Cavani aún continúa con nosotros, bueno, no sé qué será el futuro de este señor, cayó bastante. Rafael Varane también con 1 unidad de crecimiento. Maguire, que se dice que podría continuar, vamos a ver, 1 unidad de crecimiento. Luke Shaw también con 1 unidad, bueno, crecieron bastante poco, digámoslo así, ¿no? Este señor también 87, creció muy poco realmente en esta temporada. 2 para Timber con 6.7 de promedio, bueno, ahí va el señor de los Países Bajos. McTominay con 1 unidad de crecimiento y Van de Beek sin crecimiento a pesar de que se jugó 19 partidos. El recambio perfecto, 27 años, ya no es tan joven realmente. Este señor 4 unidades short tire, creciendo como de manera endiablada. Aquí están los préstamos, chicos, jugadores en préstamo que han crecido poco a poco en sus clubes en los que actualmente, bueno, están teniendo minutos, como pueden ver. Ahí van, maravilloso. Veamos el crecimiento del futuro de este Manchester United. Pelestri, ahí está, Lair, Welles, Williams, Welles de Inglaterra, vaya, interesante. Levitt, Bernard Henderson, el gran portero inglés. Dean Henderson con 1 unidad de crecimiento. Tejex también con 1 unidad de crecimiento. Lindelof sin crecimiento, 13 partidos nada más se jugó. Dalot con 18 partidos y sin crecimiento, estancado. Por último, De Gea, que creo que cayó 1 unidad. No, está stand-by, ¿no? Ni subió ni bajó. Bien, chicos, ese ha sido el crecimiento de nuestros jugadores para esta temporada. Y vamos a echarle una ojeada rápidamente en lo financiero. ¿Cómo han quedado estos muchachos? Por Dios, el más costoso, Jadon Sancho, seguido por Frankie de Jong. Anthony con un valor de un crecimiento del 29%. Fernández cayendo un 2%, 25% para Porro. Núñez con 75%, es un jugador de 107 millones actualmente. Declan Rice, todos estos son números según Transfer Market. Este señor, 6% de crecimiento, de caída libre. Luke Shaw aumentó. Timber, como pueden ver, también ahí. McTominay, Maguire, Van de Beek cayendo un 3%. Bueno, es que no creció. De Gea también cayendo un 34%. Imagínense un partido de 90 de media con un valor de 39 millones, bastante bien. Aquí, bueno, no bien, pero digamos para fichar. Este señor también cayendo un 4%. Bueno, en realidad no sé qué pasó con estos chicos, por Dios. Ahí están, creciendo algunos, otros se mantuvieron. Ahí van, estos señores no podemos ver su valor real. Short Tire creciendo un 129%. Cavani cayendo. Muy bien, chicos, ese ha sido el desarrollo de nuestros chicos. Podemos ver que el club tuvo ingresos de 664 millones, gastos de 127 millones y al final unas ganancias netas de 537 millones. Valor del club por encima de los 4.600 millones. La proyección era en 4.000, casi 5.000 básicamente, ¿no? Camisetas, ahí están, las más vendidas, Núñez, Fernández, Anthony, 7 millones de camisetas para esta temporada, bastante bien. Y por aquí vemos que iniciamos con 549 millones de presupuesto y al final entregamos el club con 566 y una plantilla muy valorada, muy buena. Vamos al partido, primero a la entrevista, diría yo, porque veremos qué dice el mundo de nosotros. Este señor Ten Hag, que no sé si me quedó parecido o no, ustedes determinen o díganlo, júzguenlo más bien. Por ahí les
he dejado el tutorial, ya saben que siempre les dejo el tutorial por si quieren crearlo. No nos dormiremos en los laureles. Muy bien, ahora sí vamos al terreno de juego porque esto se pone interesante, chicos. Este señor está conquistando por fin, bueno, ya conquistó Inglaterra y ahora conquistará Europa. Bueno, lo sabremos en instantes. Todo en orden, parcialmente despejado. Vamos a jugar en el Estadio Metropolitano, vaya, en el Wanda. Ultimate, perfecto. Con esta alineación vamos a jugar. Wow, no, ¿qué hice? No, ¿qué estoy haciendo? Mi control está fallando. Vamos a tomar el control, reanudar, tomar el control, chicos. Se perdió la intro, pero bueno, no importa. Vamos a jugar el partido, que no entiendo qué fue lo que hice, porque oprimí el botón equivocado y por poco se me simula el partido. Final del primer tiempo, chicos. Una posesión total para el Chelsea en esta final netamente inglesa. Ahí está, déjeme ver. Wow, sí, 6.9. Muy mal por parte nuestra, pero hombre, tenemos ahí rendimiento. Veamos quién es el mejor puntuado, perdón. 7.3 para Bruno Fernández y también para Rafael Varane. Son los mejores puntuados hasta el momento. Tenemos a Declan con amarilla, jugando de manera condicionada, y estos señores haciendo filigranas, haciendo lujos. ¡Qué gol tan ridículo! Pero al fin de cuentas fue gol y fue de Van de Beek, chicos. Ahora entiendo la confianza del señor Ten Hag en este chico, ¿no? Aunque la asistencia fue del uruguayo, miren acá. Uf, cómo se va. Y el gol ridículo. Un gol que no creí que entrara. Jadon Sancho. Vamos a darle minutos a Elanga en esta final. A ver si quizás Elanga nos ayudara. Esto es para darle oportunidad a todo el futuro que tiene este Manchester United. Ahí sale Jadon Sancho. Ha jugado suficiente y vamos a darle, o le da cabida más bien, a el señor Elanga. Chicos, estamos muy cerca al final. 82 minutos, 8 minutos, 9 o 10 tal vez como mucho. Con lo que ponga el árbitro. Podríamos levantar esa copa. Perfecto, chicos. Marcador o mínima diferencia más bien. Y bueno, esto le permite a los Diablos Rojos levantar esa orejona, muchachos. Impresionante. Ahora vamos con el resumen de lo que se consiguió con este proyecto Ten Hag. Bastante pobre nuestro palmarés, digámoslo de esa manera, pero bueno, ahí está. Ligas 1, Carabao Cup 1, Champions también conseguimos una. Eso completaría los 3 objetivos. Y por otro lado tuvimos el goleador solo en una ocasión, muchachos, solo una ocasión. También el valor de nuestra plantilla superó los 1.620 millones, como pueden ver. Una plantilla bastante costosa. El resto, pues, ya lo vimos en el resumen anterior, chicos. Con esto solo me resta decirles gracias por llegar hasta esta parte del video. Gracias por suscribirse si ya lo hicieron o si ya lo están. Gracias por dejar un poderosísimo like y muchísimas gracias por dejar en el comentario fijado también sugerencias para más videos como este, muchachos. Sin más me despido. Poderoso like. Adiós. Well, this is what they wanted. What a moment for these players. They've worked so hard to win this trophy. They've been fantastic. And you can feel the emotion. It's natural to reflect on this final, but so much hard work has gone into the entire campaign. Memories. What would a celebration be without the chance to enjoy it with your own supporters? Well, these fans have certainly played their part, haven't they? They'll savour these moments. They've travelled far and wide to follow their team. They're loving every minute of this, and why not? They deserve it. A performance of fire as well as ice. They held their nerve when that was necessary. And these celebrations will run long into the night. Well, these are the moments they have to make the most of. It doesn't happen very often, does it? These will be photos to cherish for years to come. Brilliant stuff. Manchester United are the winners of the UEFA Champions League.